Chicos, buenos días, ¿cómo están? Hablan con la profesora Susana. El día de hoy en la clase vamos a ver el tema de biomas de Europa. Este tema de biomas de Europa, hablamos de los diferentes paisajes climáticos, geográficos y ecosistemas que podemos encontrar allí en el continente europeo. Frente a este tema de biomas de Europa, vamos a ver allí, como se ve en esta presentación, qué son esos biomas, entonces, y cómo se distribuyen. Entonces vamos a ver una clasificación como lo ven allí en la pantalla, que son biomas de altura, de desierto, de bosques, pastizales y de tundras y marinos. Pero el concepto debe quedar bien claro. Allí vamos a encontrar que son grandes zonas geográficas que obviamente y diferentes paisajes que vamos a ver en el continente europeo. Entonces esto está conformado de su ecosistema, de la población, de, en este caso, su clima y la región en general, que es parte del relieve, que es factor importante en esto que tiene que ver con los paisajes bioclimáticos de Europa. Allí vamos a encontrar las condiciones climáticas, que varían mucho y son importantes en el tema de altitud y latitud. Eso hace que el clima varíe, por eso en Europa vamos a ver que allí el clima es por estaciones. Entonces el hemisferio norte, el hemisferio sur de Europa hace que de una otra manera midan el grado o digámoslo así, el tema climático de ese lugar, de esos paisajes. Comencemos con la clasificación. Entonces allí vamos a ver el desierto, la parte desértica que tiene Europa, los bosques, eso es una parte de un bioma, pastizales obviamente llamados llanuras, el de tundra donde vamos a encontrar la parte más fría, los marinos que obviamente son los lugares donde está mar Caspio, mar de Azov, mar de Danubio. Allí vamos a encontrar esos diferentes tipos de biomas, y el de altura obviamente donde está todo lo que es la zona montañosa. El desierto obviamente lo implica toda la ubicación donde está su fauna y su flora, ¿cierto? Vamos a darnos cuenta que allí es un desierto bastante amplio y que allí no vamos a encontrar bastante caluroso y lleno de arena, ¿cierto? En su ubicación habla de que solo ocupa el 14% del área, o sea, no es muy amplio, en este caso en Europa. Su fauna obviamente compete, si ustedes se darán cuenta de los diferentes animales que vamos a encontrar allí en este desierto. Lo que tiene que ver con la flora, si se dan cuenta, son plantas bastante secas, pero al decir secas no me refiero que sean secas porque sí, sino que son las que retienen de hecho el agua que allí pueden obtener cuando llueve, y eso que allí no llueve mucho, pero sí el agua subterránea que puede haber. Cuando hablamos de bosques, es otro tipo de bioma. Hay bosques, en este caso, que vamos a encontrar que son los tropicales, bosques que hay bastante verdizal o, por decirlo así, plantación, los caducifolios, que en este caso es más seco, y los fríos, que obviamente allí es donde cae nieve. Habla de una ubicación geográfica, bosques tropicales, y allí obviamente el 50% de la especie vegetal y animal es la que permanece más allí. Si se dan cuenta, allí hay bastantes animales, mucha fauna, mucha flora. Los caducifolios, en este caso son bosques que de una otra manera se encuentran más al norte, en este caso, de Europa. Allí encontramos también los diferentes animales o la fauna, diferente plantación, es de más de pino. Los bosques fríos, donde es una ubicación, Eurasia es más hacia el oriente de Europa, colinda con Asia y al norte. Bosques fríos, allí ustedes van a darse cuenta de los diferentes animales, ¿cierto? Hay diferentes plantaciones y árboles. Cuando hablamos de pastizales, es diferente cuando hablamos de sabana, estepas, praderas. ¿Sí ven la diferencia de los paisajes? En la sabana es muy parecido, ¿no?, al africano,
donde está precisamente los leones, las jirafas, los elefantes, pero recordemos que este es un paisaje de Europa. Entonces dice que en las latitudes más bajas, ¿cierto? Y bordean los bosques. Desen en cuenta, mira, ya aparece el león, el elefante, la jirafa, la cebra, el hipopótamo. Allí es donde están este tipo de animales, obviamente la fauna que requiere este lugar. Este tipo de árboles que son bastante altos debido a que los animales son más grandes y necesitan alimentarse de diferente forma. Las estepas, que es más de musgos, de arbustos más pequeños, ¿cierto? Más que todo se ve en Norteamérica. Allí nos damos cuenta del tipo de animal que permanece allí, el tipo de plantación. Las praderas, que es muy parecido a las llanuras bajas, y también se encuentran en Europa. Los diferentes animales, que es como el tipo de animal que permanece allí alimentándose, la diferente flora. La tundra, si se dan cuenta, es más la parte montañosa, ¿cierto? Y esta se ubica obviamente más que todo al norte también de Europa. Diferentes animales que son más de clima frío, su diferente plantación. Allí encontramos el siguiente, que es el marino. Todo lo que hay allí en este tipo de paisaje, allí encontramos también los arrecifes. Es un bioma en donde se cubre alrededor del 70% de la tierra y está en los océanos y diferentes mares. Vemos la variedad, obviamente, de animales o fauna marina. Hermosa plantación, los arrecifes que les comentaba. Y obviamente allí en el de la altura vamos a encontrar la zona obviamente montañosa, como les decía. Y aquí ya termina el tema en cuanto a biomas, ¿cierto? Estos son los tipos de biomas que ustedes van a poder ver y encontrar. Les había dicho en el encuadre que un pequeño video, me gustaría que vieran el tema, un pequeño cortometraje para que... El continente europeo es el viejo continente para América. Este tiene una extensión de unos 10.430.000 kilómetros cuadrados. En una comparación con los otros continentes es muy pequeño, 3 veces más pequeño que África y 4 más pequeño que Asia. Limita al norte con el océano glacial ártico, al oriente con el continente asiático, al sur con los mares Mediterráneo, Negro y Caspio, y al occidente con el océano Atlántico. Entre sus principales ríos encontramos al Volga, considerado el más extenso del continente europeo. Posee 3.530 kilómetros. El Danubio fluye de oeste a este, antes de desembocar en el Mar Negro. El Sena y el Rin, que desembocan en el océano Atlántico. En el continente europeo hay gran número de lagos. La mayoría de ellos se originaron durante la época de las glaciaciones y están localizados en las zonas que fueron más afectadas por este fenómeno. Aquí hago un pare, y es que toda la zona gris oscura es lo que concierne a Europa. El Danubio, que era el río que permanece aquí el más extenso, es el que separa, por decirlo así, separa parte de lo que es hacia Europa. Aquí todo esto es lo que tiene que ver con montes Urales. ¿Listo? Continuamos. Es decir, en el norte y en los Alpes. Su lago más grande es el Ladoga, con 17.600 kilómetros cuadrados. En su relieve sobresalen la Gran Llanura. Va desde los montes Urales hasta el océano Atlántico y ocupa la mayor parte de Europa Oriental. Una de las partes más bonitas de Europa es esa Gran Llanura, es bastante extensa. De hecho, se destaca que Europa tiene una de las mejores llanuras, donde ustedes van a ver allí. Conjunto de viejos macizos, ubicados en el norte, donde están incluidos los montes escandinavos, los montes de Bohemia y la Selva Negra. Si ustedes se dan cuenta, donde mostraron todos los montes, todo esto es zona montañosa. Todos estos son montes. Esta parte de acá del norte de Europa, aquí en esta parte, y donde mostraron aquí solo es selva, muy parecido a la selva amazónica. Pero aquí no estoy diciendo que quede la selva amazónica, que quede claro, sino esta es la selva
en este caso, en esta zona de aquí. ¿Listo? Conjunto de montañas jóvenes, ubicadas al sur. Comprende los Alpes y los Pirineos. La altura más importante es el Elbrus, 5.633 metros sobre el nivel del mar, en el Cáucaso. La cadena montañosa más extensa son los montes Urales. Políticamente, Europa está dividida en 43 países independientes y 7 dependencias. El país de mayor extensión territorial es Rusia, con 4.552.000 kilómetros cuadrados. Y el de menor extensión territorial es Ciudad del Vaticano, con 44 kilómetros cuadrados, lugar de residencia del Papa, mayor monarca de la Iglesia Católica. La flora de Europa ha sido transformada por la expansión humana. Solo los bosques de las zonas montañosas del norte y los del centro de Rusia europea han permanecido relativamente a salvo de la devastación. Por otra parte, Europa está cubierta en su mayoría de bosques plantados que han vuelto a ocupar tierras desmontadas. Las regiones árticas de Europa Central y las vertientes superiores de sus montañas más altas se caracterizan por la vegetación de tundra, constituida fundamentalmente por líquenes, arbustos y flores salvajes. La mayor parte de la gran llanura europea está cubierta de praderas, donde habitan animales de menor tamaño como la liebre, la comadreja, el hurón, el conejo, el erizo, la ardilla y el zorro. En Europa hay gran número de pájaros autóctonos, como el águila, el búho, el halcón, el ruiseñor, la paloma y el gorrión. ¡Ay, pobre de mí! Pero tal vez lo más interesante de Europa son sus maravillosas historias de caballeros, damas y dragones que forman parte de su mitología.